Desde que Platón escribió por primera vez sobre ella en el siglo IV a.C., la Atlántida ha capturado la imaginación de tantos aventureros como académicos, quienes se obsesionan con encontrar su ubicación. Pero, ¿y si esta historia no es la que realmente todos se esperan? ¿Y si los testimonios sobre la Atlántida y su increíble y avanzada tecnología son en realidad una descripción de una cultura extraterrestre que existió en la Tierra hace miles de años? He venido al Mediterráneo a investigar uno de los misterios más longevos y confusos de la humanidad. Y examinaremos nuevas evidencias y nuevas pistas potenciales. Estoy en la búsqueda de la Atlántida. Mi nombre es Georgios Tsoukalos. Me desenvuelvo entre los mundos de la realidad y la especulación, lo conocido y lo desconocido. Lo que nos han enseñado los científicos tradicionales es inconcluso. Pero estoy convencido que cada día estamos un paso más cerca de la verdad. El continente perdido de la Atlántida ha hecho que la imaginación de los estudiosos y de los exploradores se avive por más de 2000 años. El filósofo griego Platón escribió sobre la Atlántida en 2 de sus diálogos, Timeo y Cristias, alrededor del año 360 a.C. En sus escritos, la capital de la Atlántida era una maravilla de la arquitectura e ingeniería, y que sus habitantes tenían un avanzado conocimiento en tácticas militares. Y repentinamente un día la Atlántida desapareció misteriosamente, como Platón lo describe en una cita: una noche y un día insoportable. Así que la gran pregunta es si la Atlántida de verdad existió. ¿Dónde estaba ubicada? ¿Y qué le sucedió en realidad? Como a muchos otros, siempre me ha atraído la historia de la Atlántida, y mi fascinación por ella comenzó de niño, cuando me atreví a soñar que un día quizá encuentre esta ciudad perdida. Debido a que las descripciones de Platón son tan vívidas y detalladas, siempre he pensado que deben estar describiendo un lugar real. Así comienzo mi investigación en Atenas, donde la historia fue escrita, y me dirigí a la tierra de mis ancestros. Arreglé una reunión con el experto en Platón, el Dr. Sandy McKillivray, un profesor de literatura clásica y de arqueología. Profesor, ¿cómo está? Sí. Soy Giorgio, es un placer conocerlo. Hola, ¿Cómo le va? Apenas lo pude encontrar entre todos estos turistas, pero es el lugar ideal. Bienvenido a Atenas. Sí. Cuénteme sobre la Atlántida. ¿Cómo logró describirla Platón y cuáles piensa que son las pistas que deberíamos prestarle atención? Él está describiendo una ciudad que fue fundada por Poseidón. En la mitología griega, Poseidón era el dios de los mares. Mientras que la mayoría de las personas consideran a los dioses griegos simples figuras mitológicas, los antiguos griegos no pensaban eso. Ellos creían que eran reales. Cuando Poseidón desciende a la tierra, se aparea con una mujer mortal, de donde nacen 5 parejas de gemelos. En lo personal se asemeja a la ingeniería genética. La realidad es que hay 10 reinos para la Atlántida. El reino central es donde el primogénito Atlas decide fundar su reino. Lo que existe es la descripción de la ciudad, que está construida alrededor de una montaña donde está el templo de Poseidón. Tienes el primer aro, hay campos a su alrededor, hay un segundo aro, y de nuevo hay campos a su alrededor. Luego un tercer aro, en otras palabras, son unas fosas. Imagina un castillo medieval donde hay una fosa que lo rodea. Más tarde, empiezan a hacer canales para que, según Platón, pueda pasar una trirema, estas grandes naves de guerra de 3 niveles que usaban los griegos, y así poder navegar hasta el centro. Si la Atlántida es solo un mito, entonces ¿por qué las descripciones de Platón son tan detalladas, hasta el punto de colocar las medidas exactas? Y si de verdad existió, ¿en dónde estaba? Algunas personas han llegado a la conclusión de que quizá haya habido algún tipo de imperio. Así es.
levantó en una vasta ubicación geográfica. ¿Cuáles otros lugares me recomendarías para ir a revisarlos? Debes comenzar por el lugar donde te envié Platón, más allá de las columnas de Hércules. Las columnas de Hércules eran una representación mitológica de las puertas hacia lo desconocido, pero los estudiosos modernos creen que las columnas eran una referencia de las grandes masas de tierra en ambos lados del estrecho de Gibraltar, la puerta hacia el océano Atlántico y más allá. Sandy, gracias, te lo agradezco. Buen viaje. Muchas gracias. No hay de qué. Vaya, no puedo creer esto. El Dr. Sandy, un arqueólogo exitoso, cree en la posibilidad de que la historia de Poseidón, como padre de 5 parejas de gemelos, sea evidencia de ingeniería genética en civilizaciones antiguas. Esa es la base para cualquier teórico de los antiguos astronautas. Y es sorprendente escucharla de un investigador común. Desde que Platón escribió sobre la Atlántida, muchos sitios alrededor del mundo han sido identificados como la ciudad perdida. Las teorías varían desde Irlanda hasta las Bahamas, las Américas e inclusive la Antártica. Pero lo único que Platón dice es más allá de las columnas de Hércules. Estoy en Silves, al sur de la región de Algarve, Portugal, a punto de encontrarme con Peter Doctry, un expublicista ejecutivo de Londres. Durante los últimos 20 años, ha investigado lo que algunos creen son pistas dejadas por Platón sobre la Atlántida. Y está convencido de que Silves es el centro de la Atlántida. Tengo algunas preguntas que me gustaría hacerle. ¿Cómo empezó con la investigación? Estaba haciendo una investigación para un artículo de una revista local sobre un evento que ocurrió en 1755. Se llamó el Gran Sismo de Lisboa, 9 en la escala de Richter. También hubo tsunamis en la costa que medían más de 30 metros. Lisboa fue prácticamente destruida. Y por este evento empezó todo. Platón dijo que la Atlántida fue destruida por inundaciones y terremotos. Siempre me he preguntado si este lugar tuvo una antigua civilización y de repente todo se hizo obvio. Si hubiera habido una, quizá fue destruida. Los geólogos han hecho investigaciones en el lecho marino hacia la bahía y encontraron que había ocurrido un gran evento hacía unos 11.600 años, fecha en que coincide con las que Platón dejó escritas. Y también coincidiría con toda la idea de Platón en la que indica que la historia de la Atlántida habría ocurrido cerca de 9.000 años antes de que los griegos existieran. Es algo similar. Decidí releer a Platón y extraje 100 pistas que pensé que podrían ayudar a identificar de lo que hablaba. En este lugar había cerca de 60 pistas. Peter está completamente convencido de que la Atlántida estuvo ubicada en lo que hoy en día es el sur de Portugal y que Silves era la capital. Pero si eso es cierto, entonces ¿dónde está la evidencia de lo que Platón describió como 3 aros concéntricos de fosas y el templo de Poseidón? En tu opinión, ¿cuáles crees que son las pistas más convincentes? Bueno, hay una que sin duda es muy interesante. No puedo decir que es precisamente de la Atlántida, pero sí pienso que son parte de las conjeturas. Cuando vine por primera vez conocí a una pareja de ancianos que coleccionaban antigüedades y que estaban interesados en la historia. El señor me dijo algo sobre este huevo de piedra que una vez vio en una carretera no muy lejos de Silves. ¿Dijiste un gran huevo? Sí, y mide unos 2 metros. El huevo del mundo, o huevo cósmico, es una representación mitológica encontrada en varios relatos sobre la creación en un sinfín de mitologías alrededor del mundo. Representa el comienzo de la vida en la Tierra, porque muchas personas de la antigüedad creían que los mismos dioses enviaron el huevo cósmico y que la humanidad nació de él. Para mí es increíblemente fascinante, ya que hay uno aquí. Me gustaría verlo. Este huevo también tiene una especie de relieve que lo une a la creación, así que es más fascinante aún. Entonces vamos a verlo.
Estoy al sur de Portugal con el autor Peter Doherty. Está convencido de que la ciudad de Silves coincide con más de la mitad de las pistas dadas por Platón sobre la Atlántida y su misteriosa ubicación. Lo traje aquí porque esta es una de las pistas específicas que Platón describió y quizá la más importante. ¿Ve esta roca negra, blanca y roja? Platón dijo que fue extraída de una colina pequeña y que el pueblo fue construido a su alrededor. Así que de verdad estamos cerca de una pista. Sí, exactamente. Y no hay muchos lugares en el mundo donde puedes hacer eso, en especial en esta colina. Es asombroso. Aún no me he olvidado de ese huevo. Por supuesto. ¿Qué tan lejos estamos? ¿Podemos ir a verlo? Vamos, te llevaré allá. Sí, vamos hacia la derecha. Por aquí. Una entrada interesante. Aunque está en el Museo Lagos, el huevo de piedra estuvo en donde Peter cree que la Atlántida existió. Es como un laberinto. ¿Hacia dónde está el huevo? Sí, lo parece, pero es un hermoso museo. Por aquí. Oh, aquí está. Amigo, es genial. Es fantástico que haya venido a ver esto. ¿Cómo clasifica la piedra a este museo? La clasificación en el grupo de los menhir. Y supongo que ya sabes que el resto está en la costa oeste de Portugal, España, la costa oeste de Francia, Bretaña y todos los países celtas. Un menhir se refiere a uno de los 50.000 monolitos o piedras verticales que fueron puestas por seres humanos de la antigüedad de forma deliberada. Muchas de ellas tienen inscripciones de símbolos extraños. Pero este huevo no se parece a ningún menhir que haya visto antes. Y lo que más me intriga son las inscripciones. Muchos autodenominados huevos cósmicos o huevos de la creación tienen una serpiente que los envuelve. En la mitología griega, esto se le conoce como el huevo orfista, pero huevos similares pueden ser encontrados en China, Egipto y en cualquier otra civilización antigua. Tenía la forma perfecta de un huevo. Y sí, era una escultura, pero no es un monolito. Se nota que el símbolo está algo levantado o está en relieve. No es un grabado, no está impreso. Parece que está biselado, lo cual quiere decir que para poder hacer este huevo debió ser tallado para que se pudiera hacer este relieve. Sí, alguien le dio esta forma. Un poco de trabajo extra. Y lo más interesante es que debían tener herramientas correctas para hacerlo. El bronce no hubiera servido si hubiera doblado. Quizá tenían otra forma de conocimiento sobre metalurgia para poder hacer todo esto. ¿Qué tan antigua se presume que sea? Puedes notar que fue usada antes de que empezara a desgastarse. Estuvo en alguna parte y obviamente estuvo enterrada unos 4 o 5 metros antes del desastre. Una catástrofe muy parecida a la del Arca de Noé. Estamos hablando de algo muy antiguo. Y esto que está en el medio se asemeja a un cetro. En cualquier punto de la historia representa poder y creación. Moisés tuvo un cetro. Y en Mesopotamia, el cetro era visto como el símbolo del poder de los dioses. Esto me recuerda a un símbolo con doble hélice. Este símbolo extraño en el huevo no solo parece al báculo de Caduceo, el clásico báculo con 2 serpientes enlazadas asociada al dios Hermes, pero también parece una hélice doble, la forma del ADN, las piezas del rompecabezas de la vida. Pero el modelo de doble hélice no fue hecho sino hasta 1953. Así que, ¿cómo pudo existir este símbolo grabado en un huevo de piedra que algunos dicen que fue creado hace 7.000 años? ¿Cómo entraría esto en tu teoría de la Atlántida? Platón indicó que Poseidón creó una nueva especie de personas y que esta nueva raza era parte sembrada por él y en otra de personas que ya vivían ahí. Sí, lo cual es interesante porque en pocas palabras sugiere lo que ya los teóricos de los antiguos astronautas afirman, que hace mucho tiempo extraterrestres más avanzados vieron que había potencial para la vida inteligente y que con la combinación de nuestros genes y de los suyos nos convertimos en quienes somos hoy en día.
Según el escritor y teórico de los antiguos astronautas, Zecharia Sitchin, los extraterrestres contactaron a Anunnaki hace miles de años. Él cree que Anunnaki creó a los humanos combinando su propio ADN con el del Homo erectus, un homínido, y los resultantes eran usados como esclavos. Pero cuando Anunnaki se marchó, trataron de eliminar la raza humana con una inundación. Pero algunos sobrevivieron. Algunos estudiosos sugieren que la Atlántida fue destruida por una inundación, lo cual me lleva a preguntarme si estas historias están enlazadas y si es evidencia de actividad extraterrestre en la Tierra ocurrida hace miles de años. He visto muchos huevos en varias partes del mundo y he escuchado historias con referencia a la creación y los huevos cósmicos, pero ver esto, no tenía idea de que hubiera uno en Portugal, así que muchas gracias. Un placer. Ahora estoy ansioso por ver qué más puedes mostrarme. Este huevo cósmico me ha hecho pensar que la historia de la Atlántida es mucho más significante de lo pensado. ¿De verdad Sylves es el centro del imperio perdido de la Atlántida? ¿Y el huevo cósmico de verdad muestra un adelanto del ADN? Peter consiguió un bote que nos llevará al río Arade, desde el océano Atlántico hasta la costa moderna de Sylves. Esta era la ruta que hubieran tomado los antiguos visitantes para llegar a la Atlántida hace miles de años, si la Atlántida hubiera estado aquí. Así que esta es la vista que los antiguos hubieran tenido al entrar a la Atlántida, ya que hoy en día lo que tenemos es una hermosa vista del pueblo. Sí, esto es lo que hubieran visto exactamente. De hecho, estarían obligados a entrar por este lado hacia la izquierda donde estaba el antiguo puerto. Esa hubiera sido la entrada. Y desde donde estamos hasta la boca del río donde está el océano son exactamente 9 kilómetros. Platón afirmó que había esa misma distancia desde el puerto. ¿Qué hay de sus riquezas? Porque para que corresponda a la historia, se supone que la Atlántida tenía muchas riquezas. Ninguna tendrá ese nivel de riqueza de nuevo. Sí, había metales preciosos. Fue el mayor productor de metales preciosos en el mundo. Peter trajo una tabla batimétrica y me enseñó los sitios alrededor de Sylves que se han hundido en los últimos miles de años. Quizá esta sea nuestra mejor pista. Estas áreas rocosas bastante esparcidas parecen ser las ruinas, ya que Platón habló de un imperio dividido entre los diferentes hijos que gobernaban. Lo que debemos buscar es una persona que tenga un buen bote en el que podamos poner equipos como escáneres y otras cosas. Sonares y eso. Quizá algunos sumergibles y echar un vistazo, porque estoy muy seguro de que algunas de estas áreas rocosas son ruinas. Y esa es la única forma de saber si lo que escribió Platón es verdadero. Estoy explorando la ciudad medieval de Sylves, al sur de Portugal, con el autor británico Peter Doherty. Peter piensa que ha encontrado 60 de las 100 pistas necesarias para identificar la legendaria ciudad de la Atlántida y quiere mostrarme alguna de ellas. Lo que se ve en este pueblo está en una pequeña colina ubicada en una amplia llanura. Y a lo lejos puedes ver el río que, desde aquí hasta el océano, son un poco más de 9 kilómetros, la distancia exacta que Platón indicó en sus discursos. Para ti este es el lugar que más pistas tiene y que coincidiría con el sitio que Platón describía. Pienso que esta es la ciudad capital a la que se refería. La Atlántida debía estar conectada por el río porque él dijo que había construido fosas y canales que rodeaban el pueblo. Las llenaron con agua marina, así que debían ser un río de agua salada. El río pasa por el pueblo, pero es de agua dulce, y esa de allá, agua marina, viene de aquí hasta el pueblo. 2 veces al día notarás que las aguas suben y bajan. El geólogo local hizo un estudio del pueblo y probó que en algún momento hubo agua que lo rodeaba. ¿Cómo dio Platón con estas medidas? Había escuchado sobre la medida estadio. Es una escala de medida griega y creo que viene de estadio. El estadio de Olimpia donde realizaban los juegos y era de tamaño estándar. Era el equivalente a 185 metros. Pero Platón da medidas específicas del tamaño de esta colina.
Dice que tiene menos de 1 kilómetro de ancho, lo cual es cierto. Las medidas específicas del primer canal, el cual protegía el centro del pueblo, medía 1 estadio de ancho. Luego una fosa de tierra que medía 2 estadios de ancho, y luego otro canal que también medía 2 estadios, y la última fosa que medía 3 estadios, y finalmente el puerto que medía 3 estadios. Un arqueólogo local indicó que es ahí donde pensaban que estaba el puerto. Es muy interesante. En su opinión, ¿cómo piensa que fue construida la Atlántida? Según Platón, fue Poseidón. ¿Existen referencias que hablen sobre Poseidón en este lugar? Hay una villa romana donde hay un mosaico enorme y actualmente es el mejor museo sobre la historia de Poseidón en toda Europa. Según los teóricos de los antiguos astronautas, estos denominados dioses no eran tales en lo absoluto, sino extraterrestres de carne y hueso. Y si eso fuera cierto, entonces la Atlántida quizá no haya sido un continente, sino una especie de base extraterrestre. ¿Avanzamos al siguiente lugar? Sí, vayamos. Vamos. Para ti, ¿qué significa la palabra Dios? Bueno, Platón dejó muy claro que estos dioses no eran una especie de seres etéreos suprahumanos. Eran de carne y hueso, pero solo eran un poco más avanzados e inteligentes. Exacto. Y una de las razones por la que se creó la raza es que podían servirles. Pienso que fue implantado en nuestro ADN o en nuestros genes en el momento en que fuimos creados para asegurarnos de que las personas de verdad adoraban esos llamados dioses. ¿Y cómo piensas que ese huevo que acabamos de ver tiene sentido en la historia? Pienso que representa una conmemoración y un recordatorio de dónde vinieron. Y aquí es donde comenzó todo. Al menos aquí fue donde empezó la Atlántida. Peter, muchas gracias por compartir todo tu conocimiento conmigo. Fue verdaderamente hermoso y te lo agradezco, de verdad. Está bien. Vámonos. Claro. Vaya, las pistas que Peter ha identificado me dan muchas cosas que pensar. Atlántida para mí es fascinante porque en esas historias puedes ver cómo Poseidón creó una raza entera con mujeres mortales. Esto es lo que sugieren los teóricos de los antiguos astronautas, que hace mucho tiempo nos convertimos en lo que somos hoy en día gracias a una mutación artificialmente programada en nuestros genes, y que esta mutación fue realizada por extraterrestres. Estoy en las montañas de Suiza, cerca de Interlaken, donde estoy a punto de encontrarme con Erich von Däniken, quien escribió Recuerdos del Futuro y 34 libros adicionales desafiando la historia de la humanidad y la arqueología convencional. Erich me invitó a Mystery Park, una exhibición educativa dedicada a la teoría de los antiguos astronautas. He sido colaborador de Erich por más de 20 años, y cuando tengo una teoría nueva, siempre se la comento primero para escuchar lo que tiene que decirme. Y esta vez estoy aquí para hablarle sobre la Atlántida. En tu opinión, ¿de dónde viene la historia de la Atlántida? Toda la historia que conocemos viene de Platón y los 2 diálogos, Timeo y Critias. En ellos, él cita a un hombre mayor llamado Solón. Aunque el filósofo griego Platón escribió el primer testimonio de lo que conocemos hoy en día como la Atlántida, su relato gira en torno a Solón, un legislador griego y poeta que había recorrido Egipto unos 150 años antes. Platón describe que Solón se encontraba en la ciudad egipcia de Sais en el año 590 a.C. y en un templo dedicado a la diosa Neith. Escuchó el relato de una historia escrita en la columna de un templo sobre los atlántidos y su campaña militar en contra del antiguo Egipto y Grecia.
Desafortunadamente, aún no han sido encontradas las ruinas de este templo. Nos quedan escritos en cuneiforme sumerio y los jeroglíficos egipcios, pero el más antiguo data del 2400 a.C. Todo lo que sucedió antes de eso fue destruido, desapareció, quizás después de la gran inundación. Y por cierto, Platón dice que hubo muchas más destrucciones en el resto del planeta. En Londres hay un bloque de piedra llamado W444. Es la combinación lista de reyes sumerios. Los primeros 10 reyes, antes de la gran inundación, reinaron por más de 400 años. Así que esta historia es mucho más antigua que la historia egipcia de la Atlántida. En el año 1900, Hermann Hilprecht excavó una librería en un templo de la ciudad sagrada de Nippur, Irak. En una tabla de hace más de 4.000 años, había una lista de reyes sumerios desde el inicio de los tiempos. Desde ese entonces, se han encontrado otras 18 versiones. Aunque ninguna es idéntica a la otra, todas parecen derivar de una fuente ideal. Según la lista de reyes sumerios, los primeros descendían de los cielos, y cada uno reinaba por miles de años. Luego, tal como ocurre en el libro del Génesis y en los que algunos proponen que fue el destino de la Atlántida, las ciudades fueron destruidas y los reyes que los suplantaron eran mortales que reinaban por docenas, pero no más de miles de años. Mientras que los estudiosos de las masas mantienen que la lista de los reyes sumerios es una mezcla de mitología y hechos reales, yo me pregunto si es real. Podría ser evidencia de que los llamados dioses o reyes sean en realidad extraterrestres. Cuando estuve en Portugal, me encontré con el autor Peter Doherty y en su libro propone que tal vez la Atlántida es ahora la ciudad de Silves. Y una de las cosas que me mostró fue este huevo megalítico en el que hay una inscripción que podría ser interpretada como una cadena de ADN. ¿Cómo cree que el hombre antiguo sabía sobre el ADN? En los antiguos tiempos sumerios, también en el antiguo Egipto, no tenían conocimiento sobre genética ni tampoco sobre el ADN. Así que, ¿quién fue su maestro? ¿Quién les informó? Siempre nos lleva a la misma pregunta. Tenemos los sellos cilíndricos sumerios y en ellos ves seres voladores, humanos con alas. Siempre los ves con relojes en las muñecas y ves que el ADN tiene 4 bases. Y si lo detallas más, en el conocido árbol de la vida, ves que 2 dioses alados están cambiando las bases para crear algo nuevo. Toman el ejemplo de los padres fundadores y toman solo una célula y cambian la base de esa sola célula en su código de ADN. Ese resultado lo colocan en el vientre de la especie femenina. Después de 9 meses, esta mujer dará a luz un bebé. Este niño obviamente tiene el esqueleto, los huesos y el cuerpo de su árbol genealógico, pero una parte de esta mutación fue cambiada en el transcurso de la evolución e inclusive hay pruebas en antiguos escritos. Esta conversación me termina sorprendiendo, porque él sugiere que la historia de la Atlántida puede datar de miles de años, mucho antes del tiempo de Platón, y que quizá las personas que vivían en ese entonces tenían un avanzado conocimiento sobre genética. Mientras estudio estas ideas sobre la Atlántida, ¿piensas que quizá haya tenido una cultura que no solo era de allí, sino que quizá era una especie de imperio o tenía una especie de conexión y que los atlántidos estaban en muchos lugares? Platón dice que era una isla y que parte del territorio era artificial, pero la mayoría de las personas de la Atlántida eran científicos, viajaban, salían de la isla, así que su conocimiento se ha convertido en parte de otras sociedades. ¿A dónde recomiendas que vaya ahora? Ve a Santorini, toma fotos, escucha todas las historias que te cuenten sobre la Atlántida y observa lo que tengan que mostrar. Lo haré. Muchísimas gracias. Ahora que terminé de hablar con Eric, estoy mucho más convencido de que estoy en el camino correcto.
Pero si de verdad la Atlántida fue una civilización avanzada que transmitió sus conocimientos sobre tecnología a la población local, ¿qué le sucedió? ¿Fue destruida por algún tipo de desastre natural, como un terremoto o un volcán? ¿O fue algo más, algo fuera de este mundo? Para mi último recorrido, visité la isla griega de Santorini, una isla en el mar Mediterráneo. Esto es lo que queda de un territorio mucho más grande que fue destruido por una gigante erupción volcánica hace miles de años. Y hay muchos que creen que esta es la ubicación real de la isla perdida de la Atlántida. En este momento comienzo a pensar que tal vez haya mucho más en la historia de la Atlántida que cualquiera pueda imaginar. Algo tan increíble que ni yo mismo puedo creerlo. Para ayudarme a explorar mi teoría, me reuniré con el escritor e investigador griego Jonathan Bright. Hola, ¿qué tal? Este es el lugar ideal para reunirnos. Estamos en la isla más asombrosa del mundo y no puedo esperar a ver qué tienes que contarme. ¿Qué piensas que ocurrió en Santorini y cuándo? Durante la erupción que ocurrió alrededor del año 1600 a.C., toda esta parte se hundió. Lo que convence a muchos investigadores de que Santorini es la ubicación real de la Atlántida es su forma semicircular única. Pero aunque mantiene una similitud con la descripción que dio Platón de una isla circular, gran parte de ella parece haber sido destruida por un volcán hace miles de años. Nuestra primera parada en Santorini es en las ruinas del puerto marino de Akrotiri. Cuando el volcán estalló hace 3600 años, este lugar quedó cubierto en cenizas y se preservó, como Pompeya en Italia. Esto es asombroso. Akrotiri fue habitada desde el año 4000 a.C., y los edificios antiguos sugieren que era una sociedad avanzada, equipada con tecnología sofisticada para su época. Edificios de 3 pisos con tuberías de agua caliente y fría. Y también hay evidencia de que se hablaban varias lenguas. ¿Pero esta podría ser la verdadera Atlántida? ¿La mítica ciudad que desapareció de repente de la noche a la mañana? ¿Sabes si han encontrado cuerpos aquí, así como en Pompeya después de la erupción del Vesubio? ¿Han encontrado algo parecido entre las cenizas? De aquí no han desenterrado ningún cuerpo. ¿De verdad? No han desenterrado cuerpos. Todo eso fue un misterio aquí. Eso es algo extraño. Como si ellos hubieran visto la erupción antes de que sucediera. En las ruinas de Akrotiri se puede apreciar la evidencia de la arquitectura avanzada, el concepto de una sociedad organizada y, tal vez, el conocimiento de un desastre que al final destruyó la isla. ¿Cuáles piensas que han sido los descubrimientos más interesantes que se han hecho aquí? Hay muchos frescos importantes encontrados en los muros. Tengo algunos comentarios sobre ellos, pero prefiero que vayamos a verlos antes. Vamos. Mientras que Jonathan y yo nos dirigíamos hacia los frescos de Akrotiri, recordaba una leyenda antigua sobre una avanzada raza de supuestas criaturas mitológicas llamadas telquines. Según la mitología griega, los telquines eran criaturas marinas que tenían aletas en vez de manos y cabezas de perro. Eventualmente fueron destruidas por los dioses porque temían que se volvieran demasiado poderosas. Pero lo que hace que los telquines sean interesantes es que, según la leyenda, fueron ellos los que criaron a Poseidón desde su niñez y que también utilizaron sus avanzados conocimientos sobre metalúrgica para crear su poderoso tridente. ¿Será posible que estos seres híbridos fueran los verdaderos arquitectos de la Atlántida? Esto es fantástico. Estos frescos elaborados fueron hechos mucho antes del 1600 a.C. Son fuera de este mundo.
Muchos de ellos representan escenas citadinas, una diosa con un grifo alado, e inclusive simios azules ofreciendo presentes. Muy interesante. Pero lo que más llamó mi atención fue uno donde se representaba un número de hombres misteriosos con abrigos emplumados. ¿Se trataba de sacerdotes? ¿Reyes? ¿O eran una representación de ángeles u otros seres alados, como los Anunnaki? Quizá haya encontrado la Atlántida, o algo que fuera la inspiración de ella. Sin embargo, una cosa sí es segura: algo poderoso ocurrió aquí. Mientras más piezas del rompecabezas consigo, la visión del panorama se amplía. Y me parece interesante que aquí en Santorini algunas cosas concuerdan con las pistas de Platón, pero otras no. El destino final de mi búsqueda de la Atlántida está en la cima de la isla de Santorini. Es una larga caminata, pero la vista vale la pena, al igual que los misteriosos megalitos que hay aquí. ¿Qué motivación tendrían las personas de la antigua Grecia a construir este sitio tan complejo en la cima de una montaña? Observen este muro de aquí. Estamos en Santorini, en el punto más alto de una ciudad antigua llamada Thera. Y este muro que tenemos aquí, como se darán cuenta, es enorme. Este estilo de muros no solo existe aquí en Grecia, también los hay en Italia, en España, en Egipto y al otro lado del mundo, en Sudamérica. Que haya un muro así en un sitio tan inaccesible parece una locura. Tiene que haber una razón para que esté aquí. Y si esas historias sobre los dioses descendiendo de los cielos fueron reales en algún punto, en mi caminata me encontré con el escritor Jonathan Bright y descubrí que él tiene un enfoque interesante sobre cómo Santorini quizá esté vinculado con la leyenda de la Atlántida. Este sitio me recuerda a la historia enoquiana, donde al principio vemos un grupo de ángeles descender en la cumbre de la montaña, el monte Hermón, la montaña mítica. Y como Poseidón vemos que en el relato de Platón sucedió, y tienen hijos con ellos, engendraron hijos por ellos. El monte Hermón está en los altos de Golán, entre Israel y el Líbano. Según el libro de Enoch, un grupo llamado vigilantes descendieron en ese lugar y se aparearon con mujeres del lugar. Y esta es la misma historia que relató Platón sobre la Atlántida, donde Poseidón engendró una raza entera. En este mismo sitio, que también es conocido como la Rueda de los Gigantes, hay un monumento antiguo de hace 5000 años que tiene círculos concéntricos y altos muros de piedra, las mismas tradiciones relacionadas con la Atlántida. Eso es interesante y por supuesto que, ya sabes, las leyendas que se relacionan con este sitio también son muy interesantes. Es algo significativo, algo que se identifica como sagrado. También ocurrió hace mucho tiempo y no eran ángeles como los imaginamos hoy en día. Reunirme con Jonathan y venir a Santorini me ha ayudado a ver la Atlántida desde una perspectiva nueva. Comienzo a pensar si las historias de Platón sobre la Atlántida estaban relacionadas con la llegada de los dioses, que parecen haber ocurrido en las cumbres de las montañas, como en el monte Hermón y en otras montañas alrededor del mundo. También me recuerda a la leyenda griega de Asteria, la titánide de las estrellas caídas.
Para escapar de Zeus, se transformó en codorniz y luego se lanzó sobre los mares, en donde se transformó en una isla mágica. Jonathan, si encuentras algo nuevo en la búsqueda de la Atlántida, llámame y muchísimas gracias por mostrarme estos sitios. Ha sido un placer conocerlo. Honor. Gracias. Gracias. ¡Qué viaje tan increíble! La búsqueda de la Atlántida me llevó a Atenas, a Portugal, a Suiza y a Santorini, una isla en el Mediterráneo. Y también tuve la oportunidad de conocer a investigadores muy interesantes. Pero la última parada me ha convencido de que la ciudad perdida de la Atlántida quizá no era una isla, sino algún tipo de artefacto volador. Quizá por eso es que existen varios registros sobre la ubicación de la Atlántida. ¿Por qué desapareció en un día y en una noche? ¿Y por qué no hay evidencia de ella? Podría ser una evidencia de que los atlántidos pertenecían a una cultura extraterrestre y que una tecnología muy avanzada inspiró a los seres humanos a copiarlos para crear ciudades en los mismos lugares donde alguna vez aterrizaron sus naves. E inclusive esta cultura fuera adorada como dioses. Por supuesto, mi teoría necesitará mucha más investigación y por supuesto más pruebas. El planeta en que vivimos tiene miles de millones de años, pero los humanos solo vivimos un momento. ¿No deberíamos pasar ese tiempo haciéndonos preguntas? ¿Y si descubrimos cosas asombrosas con solo abrir los ojos y retáramos nuestra mente hacia la búsqueda de la verdad? En la búsqueda de extraterrestres.